¿Cómo están? Buen día a todos. Buen día Alejandro, buen día Oscar. Qué lindo tener nuevamente de visita, Oscar. Buen día a ustedes y gracias por invitarme. La ciudad está vacía. ¿Sí? La ciudad está vacía porque no tenemos tribunales, los alumnos no tienen clase y los beneficiados por este actual proceso se han ido de vacaciones. Te digo que dentro de poco la Argentina queda así. Si sigue este gobierno haciendo los desastres que hace. Más de 4.000 desocupados esperan en el correo argentino. Ya está la gendarmería, la policía, todo rodeando. Se vendió Arsat. Arsat, sí. O sea, no es más argentino Arsat. Y sigue la joda de este país. Qué triste mi Argentina. La verdad. Pero la venta de Arsat, lo de Arsat tiene un contenido trascendente, digamos, es la pérdida de la soberanía científica, de la ciencia, técnica, es un elemento sumamente importante. Sí. Es vender esa empresa que había 7 a nivel mundial que hacían satélite, éramos los séptimos, porque logramos poner el segundo, estaba el tercero para ponerse en marcha, pero bueno, el tercero lo va a poner Estados Unidos como propio. Qué vergüenza me da, la verdad, terrible vergüenza. Muestra las características del proceso y de los personajes que actúan, que ejecutan esta política, ¿verdad? Así que es importante tenerlo en cuenta y es importante que haya una traducción política de esto, en la sociedad, digo, en términos de las próximas elecciones. Eso hay que traducirlo, tiene que entrar en algún lado. Si no, estamos en un proceso de indefensión enorme. Y la mujer o el hombre argentino pueden ser... ¿Y yo qué tengo que ver con los satélites si yo no logro? Sí, porque usted no compra, no puede llegar a fin de mes, precisamente porque es una línea de continuidad. No tiene satélites, desde luego vamos a pagar más y perdemos. A veces el concepto de soberanía no se tiene muy en cuenta y el concepto de soberanía es un elemento sumamente importante, doctor. A ver, ¿por qué no lo vemos ese soberanía en términos concretos, reales? ¿Qué es lo que el argentino, la mujer y el hombre tienen? La soberanía no es solamente el territorio, está en el cielo, en los satélites. Vos sabés que la alimentación. Un político y militar argentino definió a la víscera más sensible como el bolsillo, lo cual es verdad, es una víscera, pero el corazón, el alma y el espíritu son otras partes del ser humano. Entonces, es verdad que las cosas te pegan primero en la víscera y la gente común... Hoy hablaba con una persona conocida antes de que ustedes lleguen y me decía, a mí me gustaría irme a pasear a Tucumán, pero a mí ir a pasear a Tucumán me sale de pasaje tanto, de estadía tanto, entonces aunque lo tuviera, hoy tengo que medir que quizás no deba o no corresponda. Claro. Entonces es verdad, uno como persona, ciudadano común, no tiene la obligación de saber todas las cuestiones de la alta política, no tiene la obligación. Es nuestra obligación ayudarles a entender qué tiene que ver eso. ¿Qué tiene que ver el cerebro con el espíritu, con la víscera? Es nuestra obligación. Pero nuestra obligación es doble, porque esa persona que está sufriendo hoy la pérdida
del beneficio por tener un hijo discapacitado está terriblemente angustiada y sumergida en ese drama de su víscera, y es lógico que así sea. Lo que también es lógico es que esa persona, en el momentito que descansa de su angustia, va a prender la tele y va a haber una ofensiva sobre la dessoberanía que se le va a meter en la víscera, en el corazón, en el alma y el cerebro sin que ella se dé cuenta. Nuestro papel es contrarrestar a ese poderío enorme que le maneja la víscera, el espíritu y el corazón y darle otra alternativa. Es nuestra responsabilidad. Antes de que empiece el programa, por ejemplo, hablamos de una cuestión que son la de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo converso con muchos dirigentes juveniles. Es decir, uno de ellos es mi hijo. Ellos están militando 200 horas por día, dejando parte de su vida para un proyecto nacional donde no hay Fuerzas Armadas. Claro. Entonces, se dicen peronistas, cantan leos a Perón, estudian Perón. Es tal el lavado de cerebro que tienen. Pero el lavado de cerebro no les viene solo de los grandes medios de comunicación, les viene de nuestra propia responsabilidad de adultos, que no tenemos cuadros para irles a explicar a ellos. Y sobre todo, muchos amigos de mi hijo, y ahora voy a hablar como psiquiatra, tienen una fobia grave a acercarse a un militar. Fobia gravísima. Fobia absolutamente confusa e inconsciente. Entonces, es nuestro deber presentarles a un militar que les rompa la fobia. Voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos muy pocos militares de alto rango que sean peronistas, como el general Fabián Brown. Nosotros sabemos que si armamos un grupete de muchachos jóvenes y les presentamos al general Fabián Brown peronista, cuadro lucidísimo, cultísimo, y el general Fabián Brown se los mete en el bolsillo en 10 minutos y les rompe la fobia. Así se trabaja en psiquiatría política. No con zaraseando a lo papurri o a lo peloturri. O sea, las operaciones psicológicas y psiquiátricas en política requieren del campo nacional una contraoperación para romper la anterior. Este es un ejemplo concreto. Vos podés ir a hablar con tu hijo y con la muchachada, che muchacho, porque lo que pasa es que Perón, que las Fuerzas Armadas, los pibes te van a decir todo que sí, pero marche preso, no te van a dar pelota, porque tienen un lavado de cerebro en donde tienen un chip automático que ante la imagen o la palabra militar genocida, hijo de puta. Entonces vos tenés que luchar contra ese chip. Te estoy hablando no de cualquier pibe, de pibes que son cuadros, con una formación de lujo. ¿Qué queda para la persona común? Entonces, antes de que empiece el programa, yo les conversaba a ustedes sobre un cuadro militar, porque Fabián Brown no fue a Malvinas, no es héroe de Malvinas. Nosotros tenemos una personalidad muy compleja, muy polémica, que es Aldo Rico. Entonces, Aldo Rico es un héroe de Malvinas, discutible, pero es un héroe de Malvinas. No tiene involucraciones sucias con las violaciones de los derechos humanos. Hasta ahora no tiene, hace 40 y pico de años. No. Aldo Rico es peronista, fue peronista y se reivindica siempre como peronista. ¿No será del peronismo que a nosotros queremos? Puede ser. Dentro del cuadro político electoral de hoy hay dos líderes de Malvinas actuando en política. Al lado de Macri está Juan José Gómez Centurión, héroe de Malvinas. Héroe de Malvinas con un predicamento entre los veteranos del orden del 99%. El único otro héroe de Malvinas con predicamento entre los veteranos es Aldo Rico. Entonces, ¿por qué se lo repudia a Aldo Rico? Aldo Rico se lo repudia solo por una cosa, por su levantamiento cara pintada junto con Mohamed Celeste. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Para mí, la Biblia, para quitarles el chip del lavado de cerebro a la gente con eso,
es el profesor Hugo Chumbita. Hugo Chumbita, porque quizás hay personas que no lo conocen, es un cuadro de lujo del peronismo, investigador histórico, profesor, abogado, emigrado en el 76, para que nadie tenga la canallada hija de puta de decir que es un promilico. Claro. ¿No? Que quede claro eso. El profesor Hugo Chumbita, que además es de mi provincia, de La Pampa, fue conocido de mi padre, tiene la única investigación sobre el movimiento Carapintada, que se llama Los Carapintadas. Es un libro, se lo consigue usado por Mercado Libre, y en ese libro Hugo Chumbita explica la realidad del movimiento Carapintada. Y te explica muy bien cuál fue el rol de Seyneldin y sobre todo cuál fue el rol de Rico. La diferencia entre Rico y Seyneldin es que Seyneldin luego terminó enormemente atrapado con las manipulaciones de Menem. No así Rico. Rico se terminó despegando de eso, armó su partido político en la época de Duhalde, lo cual es verdad. Entonces no es del peronismo que a nosotros nos gusta, pero es el único cuadro político héroe de Malvinas que tiene el peronismo y el campo nacional. Ahora, esa suele existir también sobre otros sectores sociales, como por ejemplo el gremialismo, que no permite tener una visión crítica sana. Porque es necesario tener una visión crítica sobre cada sector, Por supuesto. sobre nosotros, sobre el militante político, sobre la dirigencia política del campo nacional, sobre los intelectuales, los pensadores. Bien, es necesario tener una visión crítica. Creo que la psicología, la psiquiatría hace, o quizás la filosofía. Y recordábamos hace poco tiempo que uno de los filósofos del macrismo implica o llama a que la juventud no tenga visión crítica sobre las cosas, que tenga otro tipo de visión, pero no una visión crítica, con lo cual pasa lo que vemos que pasa con la gente cuando mira televisión, carente de una visión crítica, recibe así como viene todo y todo es verdad. Sin una visión crítica, como tenían los viejos maestros, dicen, no le creas, está macareando, está mintiendo, nos miente. Hoy no hay eso. Encontrás a hombres de sectores medios, de formación, a lo mejor universitaria, pero carente de una apreciación crítica, sana apreciación crítica. ¿Qué es lo que me está diciendo este hombre? Che, ¿cómo es esto? Hacer una apreciación crítica, digamos. Ellos, para lograr esta apatía o desinterés de muchísimos sectores juveniles, y no tan juveniles, adultos también, Claro. Están usando una técnica muy buena de manipulación de masas, que es la siguiente. Durante el periodo de la década anterior, ellos han hecho dos operaciones. Primero, minimizar o desvalorizar ciertos momentos de progreso, de bienestar de la gente, lo han minimizado. Y han puesto en primer plano un nihilismo, una desesperación sobre la corrupción. Entonces, yo tengo una metáfora sobre eso, porque no soy un especialista en corrupción, pero yo a muchas personas le digo, cuando me preguntan sobre la corrupción, ¿de qué corrupción querés que te hable? ¿Querés que yo sea tuerto o querés que tenga los? Yo no soy tuerto. Entonces te voy a decir metafóricamente, si yo pongo en mi computadora los posibles indicadores de corrupción del gobierno de Cristina, me aparecen luces rojas.
Si pongo los de Mauricio, me estalla el hardware, se me prende fuego la computadora. Entonces, la madre del borrego es que independientemente de la corrupción y su existencia, el asunto es si la corrupción te lleva al nihilismo absoluto y a la apatía total. Lo voy a poner en términos más groseros. Como los políticos son corruptos, ¿yo para qué me voy a comprometer con algo si estoy perdido de todas maneras? Como estoy perdido de todas maneras, mejor no hago nada. Y en realidad eso es una técnica militar. El principio de la guerra no es solo, en realidad no es matar a tu enemigo, es quebrarle su moral de combate. Por eso muchas veces vos no necesitas matar a todos tus enemigos. En la guerra se dice, cuando vos lograste quebrar la moral de combate del otro y lo llevás a la apatía absoluta, al pesimismo total, ya ganaste. El general Rattenbach, recuerdo en un libro que la expresidenta Cristina Fernández llamó a su hijo, creo, ¿verdad? A colaborar. A su nieto. A su nieto. A su nieto. Y en ese informe hay una parte sustancial que es en la visión crítica que él planteó en ese libro, en ese estudio, en esa investigación, que no se preparó a la sociedad para la guerra, como elemento crítico, independientemente de la visión que cada uno tenga sobre Malvinas. Pero digo, una de las visiones críticas de él es que no se preparó la gente. Sí, y aquí, y traigo a otro ejemplo, veía en estos días un humorista, a mí me pareció cordobés, no sé, pero un humorista, que él decía que escuchaba por todos lados, no hicieron, en estos 12 años no hicieron nada, se robaron todo. En estos años no hicieron nada, se robaron todo. Sí. Y eso se escucha, sí. Lo tiraron y quebraron. Por supuesto, no hicieron nada. Lo más grave es que no hicieron nada y se robaron todo, no hicieron nada. Mira, Juan Agustín Rattenbach, que es el nieto del general, es un cuadro, es un historiador de lujo, es un historiador rosista, revisionista, es un muchacho joven. Les voy a mandar la conexión Facebook para él, por si ustedes deciden entrevistarlo. Él trabaja en el Museo Malvinas. Sí, recuerdo cuando lo presentó ante Trabaja en el Museo Malvinas. Entonces, en el Museo Malvinas tenemos uno de los actos de continuidad pura entre el gobierno de Cristina y el de Macri. No se animaron a destruirlo. Entonces, importante, porque Juan Agustín Rattenbach, como nieto del general Rattenbach, puede hablarle a la juventud. ¿Qué es ser nieto de un general? Claro. Pero además, el papá de Juan Agustín, el coronel Rattenbach, también es militar. Entonces, el general Rattenbach no era ni peronista ni de izquierda, era lo que se llama un militar reaccionario de derecha. Pero cuando tuvo que discutir la verdad de Malvinas, la discutió. Entonces, esa es la importancia de un milico. Si no, nosotros pensamos que los milicos son todos bofes, son todas basura, papurri. Esa no es la verdad. Entonces, ese es un chico para invitar. Ese es un chico que le puede hablar a la juventud con más autoridad que nosotros. Otra anécdota sobre lo del general y el informe Rattenbach. Porque el informe Rattenbach fue la investigación que hizo la comisión Rattenbach en el 83. Pero ellos hicieron un informe secreto. El informe quedó secreto. Y las conclusiones de ese informe sí, se publicaron en un libro. En determinado momento, yo haciendo la película que estaba haciendo, voy con quien trabajaba conmigo, el capitán Tesey, a entrevistarlo al coronel Rattenbach. Luego hablamos con Eduardo Valdés y le dijimos, Eduardo, ¿por qué no entrevistás a este tipo? Encima, es el hijo del general Rattenbach y hay músicos. El coronel Rattenbach es un compositor de música clásica, un personaje. Cuando lo vamos a ver, Valdés le hace un reportaje hermoso y ahí Valdés toma conciencia de que el informe Rattenbach todavía está secreto a 30 años de la guerra. Como Valdés tenía llegada directa a Cristina, Valdés va a hablar con Cristina
y Cristina ordena la desclasificación del informe Rattenbach. Claro. ¿Qué quiere decir desclasificación? Les voy a dar un ejemplo bien concreto. La comisión Rattenbach cita a todos los militares de cierto rango, de todas las fuerzas. Es un recurso militar clásico, que es decirle, señor teniente, coronel, ¿qué pasó en la guerra? ¿Qué no pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Y ellos, lo que dice ese teniente coronel, luego lo cruzan con lo que dijo el coronel de él. ¿Me entendés? Para ver quién dice la verdad, quién miente, quién no miente. O sea, es una cuestión militar que hay que hacer. Entonces, la importancia es que en el informe Rattenbach desclasificado, que hoy está en internet, suponete, vos agarrás en el informe Rattenbach desclasificado que tuvimos miedo que el actual gobierno lo haga desaparecer y no lo hizo desaparecer. Entonces vos ponés declaración del almirante Anaya. Y ahí tenés lo que declaró Anaya. Y ahí te vas a enterar de qué día exactamente se decidió Malvinas, que es el 15 de diciembre. Entonces, eso es una cuestión importante, donde un pibe joven de hoy, Juan Agustín Rattenbach, que debe tener 30 años, que es historiador, que es rosista, defensor de que trabaja en el Museo Malvinas, que es cristinista, que es peronista y que es hijo de un coronel no ensuciado con los crímenes de lesa y es nieto de un general no ensuciado. Entonces, esta es la forma que tendríamos nosotros de romper ese monopolio de la desinformación. Claro, digamos, ese monopolio que llevó cómo actuar, independientemente de los núcleos. Hay núcleos oligárquicos, núcleos enemigos del peronismo, prejuiciosos de lo que significa toda política nacional y popular. Sí. Y cada vez más acá. Y también para valorar ese otro gigantesco sector que aún no pudieron actuar sobre él, ese sector que actuó en los últimos momentos de la elección, ¿no? Fíjate vos, yo tengo mucho diálogo con la Fuerza Armada y acepté, porque parte del diálogo vos podés tener que aceptar que tu amigo o adversario no esté de acuerdo con vos. Entonces, la mayoría de ellos, por muchas razones, eran antiperonistas y anticristinistas a muerte. Entonces, ellos se ilusionaron y fueron ilusionados antes de las elecciones con promesas electorales. Las promesas electorales eran la yegua Porota no dio dinero para reequipar la Fuerza Armada, Mauricio seguro. Cristina no permitió que los héroes de Malvinas desfilen en los actos patrios, Mauricio seguro. La recomposición salarial de la Fuerza Armada. Pero pará. Los héroes de Malvinas. El 9 de julio, ¿dónde estuvo el presidente? En Hamburgo. Bueno, qué grave. Festejó ahí de la patria. Entonces, de la patria de él. No, eso es lo que les habían prometido en campaña. Yo pensé que estábamos hablando de eso. Entonces, en nombre de todo eso, ellos votaron y además les prometió mejorar la situación de los detenidos ancianos por crímenes de esa manera. Todo eso. Entonces ellos se ilusionaron y yo tuve el deber de respetar la ilusión, porque la ilusión merece su respeto. Entonces, cuando empezaron a cambiar las cosas, todos ellos están cambiando. Están enojadísimos, te diría, no están cambiando. La familia militar está enojadísima. Son 1,5 millones de votos, aproximadamente. Entre Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, solamente Gendarmería son 100.000 personas. Veteranos de Malvinas. ¿Quién de nosotros va a hablar con ellos? ¿Qué cuadro tenemos nosotros confiable para ellos? Entonces, ellos lo tienen a Juan José Gómez Centurión, que les habla y les llega al corazón. ¿Y nosotros a quién tenemos? A nadie. Y encima les decimos los que los saca de quicio.
todos ustedes están sospechados de haber sido partícipes de los delitos de lesa humanidad. Entonces, el de ellos que no fue partícipe, ¿sabés con qué ganas te querría partir toda la jeta a piñas? Porque lo estás acusando de criminal. Y no solo estás acusando de criminal falsamente, no le reconoces que fue héroe de Malvinas y que fue a defender tu patria. ¿Cómo te tiene que tratar ese tipo a vos? Y encima cuando vos decís que sos peronista. ¿Qué clase de discípulos de Perón son estos cuadros peronistas que desprecian a las Fuerzas Armadas y no se ocupan de la seguridad y la defensa nacional? Para seguir deteniendo a este tipo, lo tienen que liberar y Argentina paga $250.000 de indemnización. Luego de eso, Irán sigue y hace una oferta a Interpol de colaboración con Argentina. El fiscal Nisman la rechaza. Luego de eso, la presidenta argentina dice en su último discurso en la ONU, ¿quién le pide que haga el acuerdo de entendimiento? Es el gobierno de los Estados Unidos. Queridos amigos, la gente que juega en primera no son imbéciles, se juega en primera. Entonces, Cristina explica claramente que el presidente Barack Obama manda un enviado a Argentina a pedirle que ayude en eso. Argentina e Irán arman su acuerdo de entendimiento. Nuevamente, Irán va a colaborar con la justicia. Se arma un escándalo inaudito. En ese escándalo inaudito viene el atentado de Charlie Hebdo, que era el tema que íbamos a tener hoy, y les voy a recapitular en un segundo cómo se relaciona Charlie Hebdo con la muerte de Nisman y con todo esto. Dale. El 7 de enero se ataca a la redacción de Charlie Hebdo, que era un periódico que le tomaba el pelo a los musulmanes. ¿Sí? Matan a 12 periodistas. El 7 de enero. Al día siguiente, con París llena con 70.000 policías, un infeliz Coulibaly, armado hasta los dientes, conocido de la policía francesa, porque era un pobre hombre sin plata que había estado con el presidente Sarkozy, armado hasta los dientes, mata a un policía y hiere a otro, el 8. Durante 24 horas, este infeliz terrorista armado hasta los dientes sigue libre, 50.000 policías no lo encuentran, y el 9 de enero él captura un supermercado judío con rehenes. Hay toda una ceremonia de liberación. Yo les he mandado un documental para que vean cuán trucho es todo esto. 9 de enero. El 11 de enero, 2 millones de personas marchan en París gritando Je suis Charlie Hebdo, todos somos Charlie Hebdo. Y esa manifestación es una manifestación donde están todos los líderes. Se acusa al presidente Barack Obama y a Cristina de haber mandado a esa manifestación representantes políticos de cuarta categoría. Estamos en el 9 de enero. El 12 de enero regresa el fiscal Nisman de Europa y presenta su denuncia contra Cristina por complicidad terrorista por el acuerdo de entendimiento con Irán. El 18 de enero muere Nisman. Entonces, los investigadores en terrorismo consideramos y consideran que el atentado de Charlie Hebdo y la muerte, posiblemente por suicidio de Nisman, es la primera operación de terrorismo a dos bandas de la era del terrorismo. En su momento Cristina dijo, la gran operación política acá es la muerte de Nisman. Entonces, después de la muerte de Nisman, una cosa es el debate
seguro porque lo llamaron, todo eso es falso. El enorme hallazgo de la fiscal Fein, que era la fiscal que llevaba la causa, es que la fiscal demostró con los pasajes aéreos que Nisman tenía el pasaje de vuelta para el 12 de enero sacado el 31 de diciembre. Entonces, la pregunta capciosa, conspirativa es: ¿por qué el 31 de diciembre Nisman sacó un pasaje para venir el 12 de enero a tirar una bomba jurídica política en la siesta tribunalicia argentina? Entonces, los muy mal pensados dicen: acá tenemos una coordinación geopolítica de alto nivel, donde el escándalo mundial del atentado de Charlie Hebdo fue utilizado en Buenos Aires para acusar a la jefa de Estado de complicidad con el terrorismo. Todo esto es lo que está en juego. Entonces, vuelvo a lo que señala Jorge Elbum hoy en página 12. El atentado terrorista, independientemente de las 100 personas muertas, es una bandera política, de campañas políticas, de operaciones políticas de Israel en la República Argentina. ¿Qué papel va a jugar esto en la campaña? Muchísimo. ¿Vos decís que muchísimo? Sí. Pero vos sabés que por más que hagan lo que hagan, la gente está mal y no le va a importar. ¿Vos decís una campaña en contra de Cristina, una campaña, no, o decís que se va a utilizar en campaña? Se va a utilizar en campaña. Y la ventaja que tienen los jugadores que juegan en primera, que no usan una sola herramienta para un solo lado, pueden usar muchísimas para varios lados. Ejemplo, en mi opinión personal, hay que enseñarle a la dirigencia juvenil, incluso a la gente, a cómo leer las comunicaciones del enemigo. Porque el enemigo tiene operaciones permanentes de provocación, pero tiene información de sus primeras espadas para que los sectores de ellos vayan empezando a entender cuál es la que se viene. ¿Cuáles son los grandes operadores de esta segunda parte? Jorge Asís, Enrique Tenenbaum y hoy Federico Pinedo. Por ejemplo, ¿qué dijo Tenenbaum, que es una espada de primer nivel del Grupo Clarín? Ayer o anteayer dijo: estos son mensajes que no leemos nosotros por prejuicio. Por nosotros decimos: Tenenbaum es un enemigo, si es un enemigo yo no lo leo. Error, error gravísimo no leer al enemigo. Tenenbaum dijo: Macri llegó al cenit, al más alto punto de su imagen hacia el 2015. La imagen de Macri a esta altura del partido no está en caída común, está en caída libre. Viene cayendo así, brutalmente. Y la imagen de Cristina, a la cual se la dio por cadáver, apenas salió de su gobierno, después se la dio por presa. La imagen de Cristina viene creciendo sostenidamente. Y hoy Federico Pinedo, ¿quién es Federico Pinedo? ¿Primera línea en el gobierno, sí o no? Sí, sí. Federico Pinedo dijo hoy, Una de las personas más respetadas más del gobierno, respetada. precisamente. Federico Pinedo dijo hoy: no podemos ni debemos descartar que Cristina llegue al Senado en el próximo periodo. Hablando de esto, te cuento que te tengo una sorpresa a vos, y te cuento algo. Estoy así de la cena, ¿eh? La vas a pagar. Otra vez me vas a ganar. Así. Vamos a hablar con una persona que no te voy a decir quién es una sorpresa para vos, y estoy así de la cena. Sí, olvidate que la voy a ganar. Olvidate. Vos jugás con trampa, me parece. No, yo juego con lo que tengo que jugar, con la herramienta que tengo. Siempre. Siempre juego con eso. ¿Qué sorpresa nos trae? Y sí, vas a ver. Te vas a morir. No, yo no juego con trampa. Hola. Hola Artemio López, buen día, ¿cómo estás? Alejandro Paverini desde la bancada junto a Raúl Rojas y el doctor Oscar Aguilar Avini.
Estaba viendo tu informe con respecto a las últimas novedades electorales que tenemos y quería que me cuentes cómo están las elecciones. Mira, la provincia de Buenos Aires lo que se observa es Sí. ordenamiento de candidatos muy estable, con una presidencia de una candidata Cristina Kirchner de en torno al 40%, eso depende de sí, pero nunca abandona su posición de candidata dominante y la cúpula del 40%. Por otro lado, no digo nada nuevo porque imaginemos las elecciones del 2015, la división y Aníbal Fernández estuvieron todo el 29%. La fuerza Cristina está en torno al 40% y eventualmente todavía hay un punto indeciso, algún punto más podrá crecer. Está dando en torno al 25% Esteban Bullrich, que tuvo un inicio de crecimiento de 7 puntos, arrancó con 18 puntos y luego se instaló en torno al 25, pero ahí se amesetó y permanece en ese nivel de intención de voto. Cierra el día de los más votados, Sergio Massa en torno al 18%. Eso es la estructura de voto. Difícilmente cambia el orden de prelación de candidatos. Bueno, seguramente habrá todavía una comunicación electoral entre Massa y Esteban Bullrich que propondrá el crecimiento de alguno de los dos. Mi perspectiva es que Gianfimo va a acercarse al 30%, pero bueno, eso todavía no está. Y como nota de color, Randazzo está peleando con Pitrola en torno al 3% de los votos, 4% de los votos. Electoralmente no parece haber rendido bien esta jugada de Randazzo de permanecer en las islas PJ confrontando con Cristina. Va a ser la peor elección en la provincia de Buenos Aires con el impresentable de Randazzo en estas elecciones. La verdad que es una vergüenza para el PJ, Artemio. Y esto me trae mucha felicidad. Vos sabés que estoy muy cerca con tu que ganar una cena. Así que te voy a invitar a esa cena, te aviso. Bueno, yo te pasé mi número hace un rato, el 42 dije yo. Vos me anticipaste que eso va a ser posible, pero bueno, por supuesto que eso viene a partir de tu conocimiento del distrito y tu perspectiva en términos de política. Pero bueno, yo te estoy dando datos de un monitor diario que estamos realizando, pues que van a corroborar un poco la perspectiva tuya, que no necesita de cuenta. Pero bueno, hay que leer, viste que esta es una herramienta que la gente demanda. Así es, Artemio. Te agradezco para la bancada y para el programa El Aguante esta comunicación telefónica y mandarle saludos a mis amigos. ¿Vos sabés quiénes son? Saludos para todos y muchas gracias por llamar. Saludos al equipo. Dale, el agradecido soy yo, Artemio. Chau. Bueno, ¿te gustó la sorpresa? De lujo. ¿Escuchaste lo que dijo? Sí. Mi conocimiento en la provincia de Buenos Aires. De lujo. Te digo, 42%. Hoy ya te ganaste la picada. Para la cena falta, pero la picada te la ganaste. Preparate para pagar la cena. Yo dije el 40. ¿Perdón? No me retes, Me está retando acá esta chiquita. Ah, ¿no te miraba? Perdón. No. Si queda seria, Gabriela, decime algo, buen día. ¿Que te mire el teléfono? Bueno, no te enojes, chavo del 8. Sigamos. Yo te lo dije hace cuánto, ¿un mes? Hace un mes, sí. Hace un mes apostamos. Ahora, en este caso, vos, Oscar, estás anticipando o ves la posibilidad de que haya algunas otras jugadas, estrategias de pelea precisamente ante este avance de Cristina, ¿no? Mi impresión, yo me puedo equivocar en esto, por eso le di tanto énfasis a lo que está planteando Asís, a lo que está planteando Tenenbaum y a lo que planteó, creo que fue hoy Federico Pinedo. Mi impresión es que ellos ya están preparando el regreso de Cristina. O sea, te lo planteo en términos de ello. Yo te lo planteo en términos de ello. Nosotros en realidad ya perdimos. O sea, nosotros apostamos a un cadáver Cristina. Y durante un tiempo apostamos a un cadáver, muerta política. Hicimos una campaña enorme. Después apostamos a la campaña Cristina presa.
Claro. Entonces perdimos la primera batalla, cadáver no. Perdimos la segunda, empresa no. Entonces ahora tenemos que asumir nuestra derrota y un éxito de ella. Entonces, como corresponde a la correcta política, nos preparamos para recibir al enemigo. Claro. Y le empezamos a avisar a nuestros sectores más torpes. Seguimos gritando, Cristina, yegua, pará, porque tenemos un sector que nos va a votar que necesita eso. A nuestros sectores lúcidos, a los que van a entender lo que diga Federico Pinedo, ya le avisamos. Es decir, no es un periodista, porque una cosa es que te lo diga Tenenbaum. Tenenbaum, es decir, el grupo Clarín te dice, la imagen de Macri está en picada, la de Cristina Nacello. Es un periodista. O sea, Sí. vos ponete en el lugar de un sector reaccionario. Imagínate que fueras un magnífico hombre de derecha, con una fábrica llena de guita, un Yo banquero. quiero igual. Bueno, pero podría ser. Cuando tu tío de Australia muera y te deje 5 palos verdes, te transformás en un banquero. Entonces voy a decir, Clarín me está diciendo que la imagen de Macri va en picada y la de Cristina crece. Clarín. Y Federico Pinedo, o sea, la espada más lúcida de Macri, me está diciendo Cristina llega al Senado. Y la espada masacote, palote, ensuciativa de barro de Marcos Peña me dice Cristina no existe. Entonces, si vos sos una persona lúcida, tenés que leer las dos cosas. Marcos Peña te va a decir, sigo tirando toneladas de basura, y las va a seguir tirando. Marcos Peña es el dueño de la Anónima, que vende huesito de pollo. Sí. Entonces, la parte de campaña sucia te la van a hacer Marcos Peña y otros. Y la parte de campaña lúcida te la van a hacer las espadas lúcidas. Entonces, nuestro deber, me parece a mí, es ayudar a la gente y sobre todo a las dirigencias juveniles y decirles, muchachos, aprendan a leer al enemigo y no se coman todas las operaciones de provocación. Bueno, ¿usted considera que este próximo aniversario de AMIA Que es va a ser mañana. mañana, con la presencia de Macri, ¿verdad? Sí. Entonces mañana, por eso la broma del pescado podrido, mi opinión hipotética, mañana veremos, es que mañana el enemigo va a hacer una ofensiva enorme de pescado podrido, enorme. Pero hoy Página 12 le da lugar a Elban y vamos a ver si a la gente le permitimos que conozcan la otra campana. La otra campaña va a ser muy fuerte a partir del martes o miércoles, que están preparando ya en los equipos de Cristina, muy fuerte lo que se viene de campaña. Porque es muy fuerte las cosas que está haciendo el gobierno en contra de los trabajadores, en contra de los discapacitados, en contra. Yo no entiendo por qué este gobierno intenta todos los días destruirse automáticamente a sí mismo. No sé si es un estilo de trabajo o buscan de esta forma revertir la... No entiendo, porque claro. Si vos sos gobierno, Sí. buscás siempre salir hacia adelante, no ir hacia atrás. Pues este gobierno da 10 pasos atrás y medio adelante. 10 pasos atrás, medio adelante. ¿Sabes que no entiendo? Mirá, A ver, desde la psicología, sí, desde la psiquiatría, ¿tiene explicación lo que hace este gobierno acá? sí. Recordemos que el presidente Macri es el primer presidente argentino en tratamiento psicoanalítico. ¿Cómo? El primer
presidente argentino que se trata psicoanalíticamente es el presidente Mauricio Macri. Quiero conocer a ese psicólogo, porque debe estar loco. Yo también. Es un psicoanalista muy prestigioso y ojalá encontremos la forma de que nos reciba y acepte hablar con nosotros. Obvio, yo quiero conocerlo. Quiero hablar con él. Bueno, vamos No para que me cuente de Mauricio Macri, sino quiero yo escucharlo a él a ver cómo queda después que lo vea el presidente, porque me imagino que debe quedar loco. Bueno, ¿O no? yo te voy a dar la explicación, no la justificación, de toda la coherencia de este gobierno. Por una parte, el grupo Macri como grupo empresario, así como el grupo Techín, como el grupo Pérez Compán, son los grupos del poder económico argentino que les ha ido maravillosamente bien con todos los gobiernos. Son grupos con una capacidad de generación de trabajo enorme. O sea, mirá, no me acuerdo exactamente, pero seguramente el grupo Techín, el grupo Macri y el grupo Pérez Compán son los grupos que más empleados tienen en la República Argentina. Entonces, son los grupos económicos que saben perfectamente que la Argentina, con un modelo de desarrollo capitalista más nacional, como el de la década pasada, ellos les va a ir mejor en muchas cosas. Pero ellos saben que con un modelo de destrucción capitalista, como la del menemismo o la actual, también les puede ir bien. Entonces, son grupos económicos que aunque el país se haga pomada, les puede ir bien. Entonces, ¿cuál es la lógica? Eso. ¿Cuál es la lógica? La política en una región tiene tres patas: la nacional o doméstica, la internacional y la geopolítica regional. En los años 70, nosotros teníamos guerrilla en todos nuestros países. El Plan Cóndor es una orden